aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído este texto del Evangelio, un texto eucarístico. Hoy estamos en jueves, un día eucarístico muy especial para nosotros los cristianos y en muchos lugares, un tiempo que muchos de nosotros dedicamos para estar delante del Santísimo, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy la Iglesia, el primer jueves después de Pentecostés, celebra esta fiesta que estamos hoy conmemorando, nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué es lo que nos recuerda esta fiesta? En el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios nuestro Señor, y que conformó principalmente con Abraham, cuando lo escogió como padre, y le prometió que iba a ser padre de un gran pueblo, ¿no? Tan grande como las estrellas que él veía, en un momento de diálogo entre Abraham y Dios. Y Abraham, pues, no tenía hijos, y ya era de entrada edad, ya era mayor. Bueno, todos conocemos un poco la historia, cómo tuvo el hijo, cómo tuvo después esos nietos, esas 12 tribus de Israel, cómo esos 12 hijos fueron a Egipto, cómo vivieron como esclavos, cómo Dios nuestro Señor a través de Moisés los liberó y les llevó a la tierra prometida. En ese momento en que los llevó a la tierra prometida, eran 12 tribus de Israel, eran las 12 tribus. Y ahí hay uno de los símbolos que son significativos y que la Iglesia continúa. Es que cuando Dios hizo entrar a las 12 tribus de Israel, dividió la tierra de Israel entre las tribus de Israel, entre 11 tribus de Israel. De tal manera que era el trabajo de cada uno de nosotros lo que le daba el sustento. Dios nuestro Señor de alguna manera ligaba y ennoblecía el trabajo, haciendo que del trabajo de sus manos pudieran comer. De esa tierra prometida y del trabajo de sus manos, ellos pudieran comer, desarrollarse. Ahí nuestro Señor Jesucristo bendecía y santificaba el trabajo. Pero una de las tribus no tuvo tierra. Una de las tribus, que era la de Leví, la de los sacerdotes, no tuvo tierra. Su confianza no estaba en el trabajo de sus manos. Su confianza estaba puesta en el Señor. Esos sacerdotes, esas familias sacerdotales que se iban transmitiendo de generación en generación, biológicamente, porque pertenecían a ese pueblo, al Levítico, ellos dependían de Dios. Su confianza estaba puesta solo y únicamente en Dios. Y ellos dependían de
las otras 11 tribus. Por eso Dios puso como mandamiento a esas 11 tribus lo que nosotros llamamos el diezmo. Los levitas no tenían tierras y comían de lo que las 11 tribus les daban. El templo tenían pues, que diezmar para que pudieran comer los sacerdotes. Y entonces se juntó, de alguna manera se complementó, que los sacerdotes dependían del pueblo y el pueblo dependía de los sacerdotes. Ahí estaba la gran pues, simbiosis y complementariedad. Los sacerdotes dependemos del pueblo de Dios. Nosotros no somos profesionales. Nosotros podemos trabajar más que un médico. Pero tú vas y le dices al médico, oiga, ¿me puede una consulta? Bueno, si es tu hermano, te la dará. Pero si no es tu hermano, te dice sí. Y al final te dice 200 pesos, 100 pesos, 500 pesos. Tú vas a un abogado y le dices, oigan, ¿puede hacerle una consulta? Sí. 100 pesos, 200 pesos. Te cobran. Porque es la ley de Dios. Yo estoy trabajando y entonces necesito un salario. El sacerdote no es así. El sacerdote es decir, no cobramos por los sacramentos, no cobramos por nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, diríamos, gratis. Alguien me dirá, entonces ¿por qué en las iglesias cobran? Pues porque la iglesia pues, tiene una función, es material, tienes que pagar la luz, el agua y todo lo demás, y tiene que haber. Pero en el fondo, ¿cuántas veces ustedes llaman a un sacerdote, le dicen, ¿pueden dar una unción de los enfermos? ¿Puede dar esta bendición? ¿Puedes dar esto? Y sí, hay algunas personas que te dan dinero, pero muchas otras no te dan nada. Y nuestra confianza está en Dios nuestro Señor. Nuestro sustento es Él. Claro que somos de carne y hueso y un poco de pescuezo y comemos todos los días, pero espiritualmente ese es el Levítico, esa es la tribu del Leví, esa es la tribu que dependía de Dios, que su confianza estaba en Dios, no en la seguridad de las cosas terrenales. Y eso es el sacerdote. Y hoy celebramos ese nuevo sacerdote, Cristo nuevo sacerdote. Es la plenitud de lo que fue Dios nuestro Señor llevando en el Antiguo Testamento, y hoy Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Dios. Hoy lo celebramos ese día. Hoy yo personalmente agradezco tantos mensajes que he recibido, tanto de aquí, de México, como de otros lugares, felicitándome y diciendo que rezan por mí. Esas cadenas de oración que han formado algunos grupos diciendo estamos rezando por los sacerdotes, por las que han preguntado por la salud. Hoy, circunstancialmente en estos días, aquí en Puebla, pues murieron 2 sacerdotes, el padre Francisco y el padre Fausto. Ahora estábamos pidiendo por el hermano Antonio, ahí del colegio del Benavente, que murió hace poco. Y hace unos días, unas semanas, también murieron otros sacerdotes. En Italia han muerto en este confinamiento y en esta 80 sacerdotes mayores que realizaban una labor, pues no a los criterios del mundo importante, porque ya eran mayores, pero se dedicaban a la confesión, se dedicaban a la dirección espiritual, se dedicaban a dar misas en lugares donde pues, los párrocos a lo mejor no llegaban. Hoy es un día es un día sacerdotal, hoy es un día eucarístico, donde yo creo que el gran reto que nosotros tenemos los sacerdotes, en este mundo materialista, muy
de ver, tocar, palpar, es que nosotros demos el testimonio de que nuestra confianza es en Dios, de que nuestra seguridad no está en el número de personas que me van a ver. Mi seguridad está en Dios nuestro Señor. Dentro de poco van a canonizar a un santo como muy especial. También fue sacerdote él, Charles de Foucauld. No sé si ustedes han escuchado a Charles de Foucauld, pero es un francés, un pinta, mujeriego, soldado, vividor, borracho, que vivía la vida en los términos mundanos a tope, cierro comillas, pero estaba vacío. Tenía muchas cosas, pero no encontraba satisfacción en su interior. Y ese hombre, Charles de Foucauld, se hizo sacerdote y entregó su vida en las montañas de Tuareg, que son montañas que hay en Marruecos. En aquella época, la disciplina religiosa exigía que para que tú pudieras dar misa tenías que tener un acólito. Y él durante muchos años de su vida, que entregó su vida a los nómadas del Tuareg, no cristianos, simplemente para dar testimonio de vida, durante mucho tiempo no pudo celebrar misa porque no tenía acólito. Y él murió martirizado allí, en las montañas de Tuareg. ¿Quién lo conoció? Nadie. ¿Cuántas gentes lo vieron en YouTube? Nadie. Y sin embargo, él es santo. Y sin embargo, él, sus libros, Cartas al Desierto, son un canto a la intimidad con Dios. Eso es lo que tiene que ser el sacerdote. Un canto a la intimidad con Dios. Un canto donde nuestra vida sea decir, mi confianza está en el Señor. Yo creo que cuando celebramos una fiesta sacerdotal, debe ser para nosotros los sacerdotes eso, el que llevemos a la gente a Dios, el que con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, llevemos a la gente a Dios, confiemos en Dios, hagamos un poco levíticos a todos los que están a nuestro alrededor, que no confíen tanto en las cosas de este mundo, porque al fin y al cabo las van a dejar, no se las vayan a llevar para el cielo. Tu carro lo vas a dejar aquí. En el cielo no hay carro. Y no hay carro porque nos podemos trasladar de un lugar a otro instantáneamente. ¿Sí? Como el padre Pío de Pietrelcina, que estaba en un lugar y en otro así, automáticamente, sin transporte. Además muy ecológico porque no contaminábamos. Que hoy pidamos por los sacerdotes, por ese sacerdote que te bautizó, por ese sacerdote que te está confesando, por ese sacerdote que te ha dado la bendición, que te ha llevado la unción, por esos sacerdotes que cuando tú has pedido, pido por mi papá, pido por mi marido, pido por mi hijo, pido por mi amigo, celebraron misas por ellos. Lo que nosotros damos no se paga con el dinero del mundo. Es decir, la salvación, que es lo único que nosotros damos, ¿con qué la vas a comprar? Con amor, eso sí. Pero nada más. Hoy celebramos eso. Hoy celebramos de que confiamos en Cristo. Hoy celebramos el que, gracias Señor, porque nos dejaste los sacramentos. Y uno de esos sacramentos es el sacerdocio. Es un don inmerecido en vasos de barro. Porque por fuera el sacerdote es humano, es limitado, es vulnerable, es pecador, pero dentro tiene un tesoro. Pidamos por ellos, pidamos por cada uno de esos sacerdotes que conocemos, porque ustedes los necesitan y yo los necesito. Porque yo no puedo ser sacerdote para mí mismo, yo soy sacerdote para los demás. Pero yo necesito también un sacerdote. Que Dios nuestro Señor nos ayude a
agradecer ese regalo inmerecido que Él nos ha dado, los sacramentos, y dentro de ellos el sacerdote que nos trae los sacramentos. Que así sea.